Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente, contentos de poder compartirles otro video tutorial de la fascinante serie del proceso de la salvación. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lleva como título la justificación en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón es que no debemos de conformarnos con el simple hecho de haber sido justificados. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30, que dice así: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Notemos cómo inicia el texto bíblico. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Luego el texto menciona que los que estamos en Cristo Jesús tenemos que pasar por varias etapas si queremos completar exitosamente el proceso de la salvación. Y la etapa número 1 es identificada con la palabra justificación. La etapa número 2 con la palabra santificación y la etapa número 3 con la palabra redención. Y es así que nosotros podemos concluir que no debemos de conformarnos con el simple hecho de haber sido justificados, porque la justificación es tan solo el primer paso, la primera etapa en el proceso de la salvación. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es uno de los errores más comunes que cometemos con los obsequios que son completamente gratuitos. Y la base bíblica está en Romanos 3, versículo 24, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En primer lugar, quiero que miremos la parte del texto que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que para nosotros la justificación, el perdón de Dios, es un obsequio que recibimos gratuitamente por la gracia divina. No obstante, uno de los errores más comunes que cometemos con los obsequios que son completamente gratuitos es que nos olvidamos que para que nos salga gratuito a nosotros, alguien tuvo que haberlo pagado. Por eso el texto dice que en este caso la justificación, que es gratuita para nosotros, la pagó el Señor Jesucristo, porque dice allí: mediante la redención, mediante el pago, mediante el sacrificio expiatorio que es en Cristo Jesús. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es uno de los requisitos fundamentales para experimentar la justificación y el perdón gratuito del Señor.
Y la base bíblica está en Lucas 18, versículo 14, que dice así: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Os digo que éste descendió a su casa justificado, porque cualquiera que se humilla será enaltecido. Eso significa que uno de los requisitos fundamentales para experimentar la justificación, para experimentar el perdón gratuito de nuestro Señor Jesucristo, es que debemos reconocer con humildad que nosotros somos pecadores condenados al lago de fuego. Y esa humildad y ese reconocimiento nos debe de llevar a aceptar por fe el perdón gratuito, la justificación gratuita que nos ofrece Cristo Jesús. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cómo describe la Biblia a los que no tienen la humildad de reconocer que necesitan ser justificados y perdonados por el Señor. Y la base bíblica está en Romanos 5, versículo 10, que dice así: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, que cuando yo reconozco mi condición pecaminosa y que soy merecedor del lago de fuego, porque la paga del pecado es muerte, si yo acepto mi condición con humildad y acepto el sacrificio de Cristo, acepto el perdón de Cristo, acepto la justificación gratuita en Cristo Jesús, en ese momento soy reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. No obstante, el texto también menciona: porque si siendo enemigos. Y esa es una referencia a cómo describe la Biblia a los que no tienen la humildad de reconocer que necesitan ser justificados y perdonados por el Señor, porque claramente al no poseer la humildad es evidencia de que están llenos de orgullo y son enemigos de Dios. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es la ceremonia legal para que el pecador sea oficialmente justificado y perdonado delante de Dios. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 38, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos
en la parte del texto que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, la ceremonia legal para que el pecador sea oficialmente justificado, sea oficialmente perdonado delante de Dios de todos los pecados que haya cometido en su vida, cualquiera que haya sido ese pecado, en el momento que el pecador, arrepentido, con humildad de corazón y con fe en Cristo Jesús, es bautizado por inmersión, ese pecador será perdonado y recibirá el don del Espíritu Santo. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que sucede en el cielo cada vez que un pecador es legalmente justificado y oficialmente perdonado de sus pecados. Y la base bíblica está en Filipenses 4, versículo 3, que dice así: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: Asimismo te ruego también a ti, compañero en el Evangelio, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso significa que todos los que somos compañeros en el Evangelio, todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús a través del bautismo por inmersión, a través de una decisión con humildad de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todos los que tenemos esta misma experiencia somos compañeros en el Evangelio, somos hermanos en Cristo y todos somos inscritos en el momento del bautismo por inmersión en el libro de la vida del Cordero. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo sabemos que no todos los justificados y los perdonados estarán a salvo en el reino de los cielos. Y la base bíblica está en Mateo 13, versículos 38 al 39, que dicen así: El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Es decir, que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay hijos del reino que son el trigo y hay hijos del malo que son la cizaña. Y en este contexto
ambos hijos, ambos grupos entran a la iglesia a través de la misma ceremonia. Tanto el trigo como la cizaña, ambos son bautizados por inmersión, ambos son justificados por la fe y ambos son perdonados de sus pecados en el momento que son bautizados. No obstante, el texto 39 agrega: el enemigo que la sembró es el diablo. Y eso nos ayuda a entender que no todos los justificados y los perdonados estarán a salvo en el reino de los cielos, porque la cizaña ha sido justificada y ha sido perdonada en el momento de ser bautizada por inmersión. Sin embargo, la cizaña que está en la iglesia ha sido sembrada por el diablo, es hija del mismo diablo y por ende no estará en el reino de los cielos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué es lo que tienen que hacer todos los justificados por la fe si pretenden mantener sus nombres en el libro de la vida. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 5, que dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, lo que tienen que hacer todos los justificados por la fe, si pretenden mantener sus nombres inscritos en el libro de la vida, es que tienen que vencer todas sus debilidades, todos sus defectos de carácter, todos sus malos hábitos por el poder omnipotente de Cristo Jesús. Tienen que vencer las tentaciones de Satanás, tienen que vencer sus malos rasgos de carácter, tienen que vencer el pecado en todas sus formas y presentaciones, y los únicos que van a vencer por el poder del Espíritu Santo son los hijos del reino, identificados como el trigo. Porque aunque la cizaña también fue perdonada en ocasión de su bautismo, los nombres de la cizaña serán borrados del libro de la vida, porque la cizaña nunca vencerá. Teniendo eso claro, estamos listos para avanzar con el paso número 9, donde queremos ver por qué las palabras que pronunciamos nos pueden justificar y también nos pueden condenar. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículos 36 al 37, que dicen así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En el versículo 36 encontramos lo siguiente: de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio. Luego el texto 37 agrega: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que podemos ser justificados o condenados por las palabras que pronunciamos, porque la Biblia enseña claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si las palabras salen de nuestra boca es porque abundan en nuestro corazón. Y si las palabras que están saliendo de nuestra boca son palabras ociosas, son palabras vulgares, son palabras indecentes, son malas palabras, son palabras de incredulidad, son palabras groseras, son palabras de chisme, son palabras de murmuración, son palabras de mentira, son palabras que blasfeman contra Dios. Simple y sencillamente, esas palabras reflejan cómo está nuestro corazón. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que no puede faltar en la vida de las personas que han sido justificadas y perdonadas por la fe en Cristo Jesús. Y la base bíblica está en Santiago 2, versículos 21 al 22 y el versículo 24, que dicen así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En el versículo 21 encontramos lo siguiente: fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Luego, el versículo 22 agrega que la fe actuó juntamente con las obras. Y finalmente, el versículo 24 menciona: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente es justificado por la fe. Por lo tanto, lo que no puede faltar en la vida de las personas que han sido justificadas y perdonadas por la fe en Cristo Jesús es que estas personas deben de abundar en buenas obras, deben de abundar en acciones que glorifiquen el nombre de Dios, porque la Biblia dice claramente que por sus frutos, por sus obras, por sus acciones los conoceréis. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que no podemos conformarnos con el hecho de haber sido justificados, porque ese es solo el primer paso en el proceso de la salvación. Vimos también que aunque la justificación nos ha sido dada gratuitamente, es un grave error
olvidar que alguien tuvo que haber pagado el precio para nuestra justificación, y en este caso lo pagó el Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por otro lado, nosotros vimos que es indispensable tener la humildad de corazón para reconocer nuestra pecaminosidad y buscar a Cristo Jesús para ser justificados gratuitamente por su sangre. De hecho, nosotros vimos que los que no tenemos esa humildad para buscar a Jesús, reconociendo nuestra pecaminosidad, estamos registrados en la Biblia como personas orgullosas que somos enemigos de Dios. Inclusive nosotros estudiamos que la ceremonia legal y oficial para poder ser justificados y perdonados es la ceremonia del bautismo por inmersión. Además de eso, nosotros vimos que cuando somos bautizados por inmersión, reconociendo nuestra condición pecaminosa delante del Señor, con arrepentimiento y con humildad de corazón, en ese preciso instante somos registrados en el libro de la vida del Cordero que está en el reino de los cielos. No obstante, nosotros también concluimos que no todas las personas que son justificadas, que son perdonadas y que son bautizadas estarán en el reino de los cielos, porque la cizaña es justificada, es perdonada y es bautizada, pero los que son cizaña en realidad son hijos del diablo y por consiguiente no estarán en el reino de los cielos. Vimos también que todos los que han sido justificados tienen que vencer sus debilidades y vencer el pecado en todas sus formas y presentaciones si pretenden permanecer inscritos en el libro de la vida del Cordero. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que de la abundancia del corazón habla la boca, y por consiguiente las palabras que salen de nuestra boca nos pueden justificar o bien nos pueden condenar. Y lo último que estudiamos fue que lo que no puede faltar en la vida de las personas que han sido justificadas por la fe, que han sido perdonadas de sus pecados, es que tienen que abundar en buenas obras, tienen que abundar en buenas acciones, porque la Biblia enseña que por sus frutos los conocerás. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que reconozca su verdadera condición, reconozca su vida pecaminosa y acepte con humildad el sacrificio de Cristo Jesús, acepte con humildad el perdón y la justificación gratuita en Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón
y manténgase conectado.